Hola a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí esta tarde y muchas gracias también al Círculo de Bellas Artes, a su directora, Valerio Rocco, por la presentación, por la organización del ciclo. Un ciclo que, como os decía, en esta ocasión este año va a durar 3 sesiones, pero que está programado en principio que dure otros 3 años en teoría, ¿no? 3 años con 3 sesiones cada año. Gracias también a Ignacio Salcedo por toda la gestión logística. Bueno, antes de comenzar directamente con la sesión de hoy, voy a tratar de contextualizar un poco el problema, como decía Valerio ahora, ¿no? Que el problema que trata de recoger este ciclo, ¿no? Bajo la pregunta de crisis o fracaso, ¿no? Crisis o fracaso de la educación, crisis o fracaso del humanismo, crisis o fracaso incluso de la modernidad, ¿no? Bueno, como decíamos, este primer año vamos a tratar de establecer un poco, como ha señalado Valerio, ¿no? Algunos antecedentes del problema, algunos antecedentes de la crisis que recogería este subtítulo, el agotamiento del humanismo, ¿no? El segundo año, el año que viene, nos centraremos en otra serie, en otro ciclo de sesiones también en el diagnóstico un poco de la actualidad, ¿no? Una vez que hayamos visto un poco cuáles son los antecedentes desde diferentes perspectivas, trataremos de centrarnos un poco en ver un poco qué diagnóstico podemos sacar para la actualidad con respecto a la crisis y el fracaso, y en el último año la idea sería hacer otra vez otras 3 conferencias, al menos, en las que podamos abordar un poco la cuestión de qué alternativas podríamos encontrar una vez que hemos diagnosticado un poco lo que está ocurriendo. Pero bueno, de momento, como os digo, este curso nos centraremos un poco más en tratar de analizar un poco cuáles son los antecedentes del problema y de responder, y de conectar un poco esta crisis, ¿no? Del humanismo con una crisis, como decía Valerio, con una crisis de la educación, con una crisis del proyecto entero de la modernidad, ¿no? Cuyas bases, de alguna manera, seguirían, podríamos preguntarnos si siguen siendo válidas o si en realidad, o si por el contrario, se trata ya de un auténtico fracaso, ¿no? Dentro de este proyecto que ellos están llevando a cabo con respecto al fracaso, ¿no? Un fracaso para el que ya no cabría solución alguna, ¿vale? Esas 2 soluciones, esas 2 posibilidades, como digo, serán abordadas en el tercer año. Bueno, adelanto, claro, obviamente, que aquí no vamos a hablar del sistema educativo, de la educación en ese sentido, ¿no? Del sistema educativo en general, ni del español, ni del europeo, ni nada parecido, ni de la LOCSE, ni si funciona o no funciona, ni si de la EGB era mejor que la ESO, ni cosas así, sino que la pregunta por la educación, por la formación, por la Bildung, como decía ahora Valerio, como vamos a ver, remite a la cuestión del humanismo, remite a este proyecto del humanismo, en tanto que es uno de los grandes ejes vertebradores, podríamos decir, del pensamiento occidental, como voy a tratar de mostrar ahora, y que este ciclo trata de acercar algunas cuestiones, algunas ideas que permitan introducir ese problema, ¿no? Posiblemente, como decíamos, uno de los problemas más acuciantes de la contemporaneidad, ¿vale? Bueno, vamos a dar algunas claves, entonces hoy voy a intentar empezar a introducir algunas claves filosóficas de cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? De cómo hemos llegado a esta situación de esta pregunta, ¿no? Sí, con respecto a la crisis o el fracaso de la educación. Como habéis visto, claro, la charla lleva por título Humanismo y Educación, el feminismo y la crisis moderna de la razón, porque lo que voy a tratar de hacer yo es centrarme en mostrar un poco cómo el feminismo o cómo ciertas cuestiones en torno a la caracterización de mujer, podríamos decir, en la modernidad y sobre todo con respecto a su educación, su formación como sujetos, podríamos decir, son una pieza clave para entender cómo hemos llegado, como os digo, a esta situación en la que nos estamos preguntando si la modernidad entera, si el humanismo entero han fracasado o si, por el contrario, simplemente es una crisis. Voy a dividir la charla, entonces, en este sentido, en dos partes. En la primera voy a tratar de explicar cuál es el problema de fondo que subyace a esta pregunta, y lo voy a hacer siguiendo un hilo un poco cronológico que comenzaría en la antigüedad muy rápidamente y que nos va a conducir directamente al surgimiento de la modernidad en el 17.
En esa primera parte no voy a aludir mucho directamente a cuestiones relacionadas con las mujeres ni con el feminismo, solo voy a tratar de explicar un poco algunas cuestiones para crear un poco el contexto, el marco adecuado en el que en la segunda parte sí que me centraré ya más en ese periodo que decía ahora Valeria, en la cuestión de la Ilustración, en su proyección sobre el siglo XIX y ahora sí, y ahí sí ya en la situación un poco de la mujer, en tanto que como os decía, esta situación revela cosas en torno a, podríamos decir, en torno a la salud, ¿no?, del humanismo como proyecto. Bueno, la primera parte, ¿no? Sabemos que la tradición humanista, ¿no?, con todas sus variantes, es una de las más importantes producciones del pensamiento occidental desde la antigüedad, ¿no? La paideia griega, ¿no?, cuya traducción al latín sería precisamente ese término, humanitas, ¿no?, que recoge una de las más viejas y más medulares aspiraciones, podríamos decir, de Occidente, que es la pregunta, cómo moldear el desarrollo, cómo moldear la formación de la personalidad humana por medio de la educación, ¿no? Y esa sería la base, de alguna manera, de los planteamientos filosóficos antiguos que afirmarían, desde una perspectiva ya más antropológica, la perfectibilidad de la condición humana, ¿no? Una perfectibilidad vinculada, en ese momento, la educación, entendida con la formación de individuos plenos, tanto en su capacidad crítica como en sus dotes de persuasión, en sus dotes de oratoria, como en sus dotes de mando. Es decir, ¿no?, en la antigüedad todas estas cualidades eran entendidas como necesarias para desenvolverse como un ciudadano libre, ¿no? Ciudadano libre en la polis, es decir, en la esfera pública, ¿no? Todo ello en un mundo que, como sabemos, carece de libros, ¿no? Esa educación, esa formación de individuos, de sujetos, en la polis griega, que tiene que ver con esas condiciones, con esas determinadas características, y en un mundo donde en realidad, en principio, no hay libros, no se utiliza el libro de la manera que lo utilizaríamos hoy, ¿no? Por tanto, educación y política van desde su nacimiento en el mundo antiguo, unidas en su relación con la conformación de los individuos libres, ¿no? Bueno, como sabemos, en la antigua Grecia, de esta formación estaban excluidos, obviamente, excluidos todos aquellos que, por definición, no pueden ocupar este espacio público, que en la polis serían precisamente los esclavos, las mujeres y los extranjeros, ¿no?, los no nacidos en la polis. Claro, no es difícil ver en el seno de la democracia griega las condiciones de muchos, posiblemente, de los problemas actuales, ¿no? En buena medida, la historia de Occidente es la historia de la reivindicación de los derechos expropiados, podríamos decir, ya desde el origen de la cultura occidental, a proletarios y trabajadores, podríamos decir, a mujeres y minorías de género y a inmigrantes, ¿no?, si usamos un poco términos más actuales, ¿eh? Y no es difícil tampoco darse cuenta de que, bueno, pues de esos barros posiblemente estos lodos, ¿no?, podríamos añadir, ¿no? Bueno, cronológicamente ese ideal, el ideal griego de la paideia, este sistema, ¿no?, podríamos decir, pasa al mundo latino, pasa a Roma, un mundo donde las cosas bueno, no cambian esencialmente, en ese sentido, donde las dotes de oratoria en la esfera del espacio público siguen siendo la clave para conseguir influencia y poder. Como en Grecia, entonces, las llamadas artes liberales serían la base de la educación, oratoria, retórica, gramática, lógica, dialéctica, ¿no? Serían la base del buen uso del pensamiento y del buen uso de la palabra en un mundo en el que, como os decíamos, el libro aún tampoco, en el caso de Roma, tampoco ha hecho su aparición. Autores como Cicerón, como Quintiliano, ¿no?, dan continuidad al modelo griego, que recae bajo, en este caso, la noción, bajo el concepto de humanitas, ¿no?, en tanto que es la vía para desarrollar y para ejercitar, y esto es lo que me parece más interesante, las cualidades que son más propias de los humanos, ¿no?, esa vinculación que se empieza a establecer con esas cualidades que son las más propias de lo más propio de lo humano, ¿no?
Ahora bien, como hemos señalado, ese ideal antiguo, ese ideal clásico de la educación ya encierra cierta contradicción interna por la que se excluye a buena parte de la humanidad de aquello que, por otra parte, se está afirmando ser lo más propio de los humanos y que no es otra cosa que la racionalidad, la razón, la libertad, si queréis, incluso podríamos hablar así, ¿vale? Y esa exclusión se produce precisamente al impedir el acceso al ámbito de lo público, al lugar en el que se ejerce la palabra de determinados colectivos, ¿vale? Les priva de esa posibilidad. Si bien el modelo humanista, como os digo, va a prosperar, sin embargo, expresiones como humanidades, las humanidades o el humanismo, tal y como nosotros los utilizamos, no van a ser conocidas en el mundo de la antigüedad, aunque, como digo, desde cierta perspectiva sí que podemos entender que, como estamos viendo, en la antigüedad ellos, los antiguos, fueron los que pusieron en juego estas preocupaciones, los que pusieron en juego estos planteamientos, por los que podemos hablar en cierto sentido de un humanismo antiguo, ¿no? De un humanismo en Platón o en Sócrates, ¿no? de una preocupación por la educación, de una preocupación por la política en el marco más amplio, podríamos decir, de una preocupación por el desarrollo racional de los individuos, ¿no? De los individuos en tanto que propiamente humanos, ¿no? Bueno, el término humanismo, de hecho, no aparecerá hasta 1808 en Alemania para referirse al lugar que debían ocupar los autores clásicos en la educación secundaria. Si avanzamos un poco unos siglos más, nos encontraremos con que es frecuente en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, nos referimos con el término humanismo o a la expresión de estas mismas ideas durante el Renacimiento, cuando decimos, por ejemplo, el humanismo renacentista, ¿no? Una expresión de humanismo aplicada al Renacimiento que no se acuña en realidad hasta 1859, es decir, en el Renacimiento ellos a sí mismos no se concebían como un humanismo renacentista, sino que es en 1859, 1860 aproximadamente, cuando empieza a aplicarse, ¿no? cuando se empieza a aplicar al Renacimiento la expresión, ¿no? La expresión humanitas, la expresión humanismo, para referirse en ese caso a lo que ha ocurrido en el Renacimiento. Sí que es verdad que hay una expresión que sí que se utiliza durante el Renacimiento, que es humanitas, en tanto que humanista, ¿no? Esa es la palabra que utilizan los estudiantes en un determinado momento para referirse a los maestros de lenguas clásicas. Pero más allá de eso, hasta que no llega, como os digo, Jacob Burckhardt, el famoso historiador de mediados del siglo XIX, en ese famoso libro que tiene, que es La cultura del Renacimiento en Italia, donde se establece esa mirada, donde se vincula precisamente Renacimiento y humanismo, ¿no? En ese término que nosotros utilizamos con frecuencia. Siguiendo a Bullock, que es otro autor que tiene un texto interesante también sobre la cuestión del humanismo en Occidente, aunque de manera un poco simplificada, pero podríamos decir que Occidente habría fijado su atención en el ser humano desde tres perspectivas, acentuando, dependiendo de las épocas, unas u otras, como os digo, según la época, ¿no? Una perspectiva por la que el hombre sería visto en su relación con Dios, ¿no? con la divinidad, una perspectiva trascendente, ¿vale? Otra en la que es visto científicamente, es decir, el hombre en la naturaleza, ¿no? Como un ser natural entre otros seres naturales, y una tercera perspectiva que sería la humanista, ¿no? a juicio de Bullock. Y a juicio de Bullock esa perspectiva tendría que ver con una caracterización del hombre en relación con lo que éste sabe de sí mismo, ¿vale? Bueno, después de la Edad Media, donde las preocupaciones por el hombre en sociedad que habían preocupado a los antiguos, que habían preocupado a Sócrates o a Platón o a Aristóteles, ¿no? La cuestión de la política, la cuestión de la educación, de la paideia, ¿no? Después de la Edad Media, ¿no? Donde esas preocupaciones antiguas habían quedado desplazadas, podríamos decir, por las preocupaciones teológicas, en el siglo XV, ¿no? Retoman el Renacimiento retoma estas cuestiones, más de una preocupación social, ¿no? del hombre en sociedad, ante precisamente la expansión que durante esos siglos se produce en Europa, ¿no? La conquista de América,
las grandes rutas comerciales con Oriente, los grandes descubrimientos, los grandes inventos que tienen lugar en ese periodo. Todo ello produce un desarrollo económico, un desarrollo social, unas nuevas necesidades, el auge de profesiones, podríamos decir, relacionadas con aquellas viejas cualidades, ¿no?, que precisamente caracterizaban al animal que habla, ¿no? Es decir, el comercio, la política, los magistrados, los diplomáticos, ¿no? Todas estas profesiones que de alguna manera tienen que ver con la palabra, bueno, pues todas ellas necesitan nuevamente una formación clásica para desenvolverse en esos nuevos escenarios, obviamente adaptadas a las nuevas circunstancias. Todo ello, junto con la invención, obviamente, de la imprenta, ¿no?, en el Renacimiento, y con que establece unas posibilidades de difusión del conocimiento como nunca se habían visto hasta ese momento, ¿no? Ahora ya sí, ¿no? Ya la invención del libro es fundamental. Bueno, más allá entonces un poco de las discrepancias entre las diferentes manifestaciones del humanismo durante el Renacimiento y de las pertinentes precisiones que los especialistas hacen, no cabe duda que el clima del Renacimiento, el clima del siglo XV, es el clima de reforma, es un clima de esfuerzo por la conciliación, ¿no? Esto es lo que caracteriza ese particular renacimiento de la cultura clásica, ¿no? Este nuevo interés por viejas cuestiones, ¿no?, que habían quedado un poco aparcadas, viejas cuestiones que se manifiesta de manera especialmente clara en el movimiento utopista, ¿no?, en los utopistas, que es propio de la época. Tomás Moro, Campanella, Francis Bacon, sus obras, las grandes utopías, recogen precisamente estas nuevas aspiraciones de una sociedad y de unos hombres para los que los viejos modelos medievales ya no sirven, ¿no? En las tierras vírgenes de América, ¿no?, en ese idealizado jardín del Edén, el nuevo hombre del Renacimiento aspira a una nueva forma de sabiduría, a una nueva forma de conocimiento, más cercana a la de la antigüedad, en cierto sentido, a pesar de sus diferencias, que la del hombre del medievo, ¿no? El sabio del Renacimiento, el reformador, Lutero, Erasmo, tenemos ahí varios ejemplos de diferente índole, como os digo, pero de manera general se pueden entender de esta manera, ¿no? Este reformador, este hombre sabio del Renacimiento, guiado por una puesta en valor de la experiencia como forma de conocimiento, no renuncia al espacio público, no renuncia al uso de la técnica para construir sociedades más justas, ¿no?, más igualitarias, ¿no?, en este sentido, en contacto con una naturaleza reencontrada, ¿no?, nuevamente. Y este nuevo sabio, de alguna manera, abandona, ¿no?, los monasterios, los claustros medievales, donde los monjes habían reducido su vida a la oración y al trabajo, ¿no? Abandonan, estos son nuevos sabios del Renacimiento, abandonan también de alguna manera las viejas universidades, lastradas ya en esa época por una escolástica un tanto rancia, e imaginan nuevos mundos, crean nuevos espacios de conocimiento, espacios que en muchas ocasiones se centran en las academias, con aquella que había creado Marsilio Ficino, ¿no?, la Academia Platónica, al amparo de Cosme de Medici, ¿no?, con el encargo de traducir, por ejemplo, nuevamente las obras de los clásicos, pero también con la misión de recabar información sobre viejos saberes como el zoroastrismo, como la cábala, ¿no? O esa otra academia, ¿no?, la famosa Camerata Bardi, ¿no?, que unos años después también en Florencia forjaría la revolución musical que supone la ópera, ¿no?, la invención de la ópera. Bueno, en esta línea, ¿no?, de estos nuevos espacios para el saber que forja el Renacimiento, estos nuevos espacios que conforman las bases para una nueva manera de entender el conocimiento, se encuentran también las escuelas dirigidas por los jesuitas, ya sean las misiones, da igual, ya sean las misiones de América, ya sea en los colegios como aquel famoso colegio de La Flèche, ¿no?, en el que un joven Descartes, ¿no?, tuvo acceso precisamente
a una formación sin precedentes, una formación que sin perder la mirada sobre lo clásico, sumaba en su formación, en su educación, nuevas tendencias, ¿no? Sabemos que tenían un telescopio, sabemos que estaban al tanto un poco de los descubrimientos de Galileo en la época, es decir, una formación que no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo en las universidades. Eso en los colegios de los jesuitas. En las misiones de los jesuitas en América también se recoge este espíritu del renacimiento, del humanismo y de la incipiente, podríamos decir, modernidad, ¿no? bajo la bandera del utopismo, ¿no? América representa, sin duda en ese momento, un campo de experimentación social, un lugar de confrontación política y filosófica entre estas nuevas ideas, por una parte, y los procesos de conquista, explotación y sometimiento que representa la colonización europea de América, ¿vale? Bueno, todos estos elementos dibujan a finales del siglo XV y principios del siglo XVI un escenario ya tenso en el que su salida la salida del optimista renacimiento, ¿no? A partir de ahí emerge una modernidad que nace ya entrelazada con el barroco, que nace entrelazada con el colonialismo, con el incipiente capitalismo, pero que no abandona los posicionamientos humanistas, ¿no? Y las aspiraciones del humanismo. Esto genera una tensión, ¿no? Recordemos brevemente, ¿no? la famosa polémica en lo tocante a la humanidad de los indios, ¿no? Y al cuestionamiento de su racionalidad, de su autonomía, de su capacidad de emancipación en lo tocante a la adquisición de derechos, ¿no? Se reflexiona en ese momento, se cuestiona si estos pueblos tienen su propia soberanía, si sus normas de conducta tienen validez, si sus costumbres son válidas, si en realidad son naciones equiparables a las europeas, y se hace en el mismo momento, estos cuestionamientos se están haciendo en el mismo momento en el que personajes como Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria van a poner en juego la idea de que todos somos iguales, ¿no? Como también lo van a hacer Hobbes o como también lo va a hacer Maquiavelo. Es decir, ¿no? En ese contexto está surgiendo, obviamente, una tensión entre ciertos cuestionamientos y ciertos planteamientos y ciertas acciones que se están llevando a cabo, ¿no? Como la modernidad, entrelazadas con la modernidad, como son el colonialismo, el capitalismo, la incipiente burguesía, ¿no? En el sentido más moderno, ¿vale? Bueno, toda esta batalla por el reconocimiento y por los derechos sería larga en América y contiene, yo creo que en esencia, un poco el problema que estoy tratando de plantear, que es el problema de la universalidad de la razón, ¿no? La universalidad de la razón, de los derechos que además se derivan de esa universalidad, que supuestamente subyacen bajo la propuesta humanista, del humanismo, del racionalismo, ¿no? Y que más allá de la letra, sin embargo, generarían muchísimo sufrimiento, muchísima exclusión, ¿no? al conformarse básicamente como una racionalidad, más allá, como os digo, de la letra, blanca, masculina, burguesa y europea. La realidad es que esa racionalidad se caracteriza así y no bajo los parámetros del universalismo y la buena fe del universalismo, ¿vale? Los derechos de los indios fueron finalmente, tras muchísimas luchas, reconocidos a lo largo de los siglos XVIII y XIX, pero no fue así, no fue lo mismo con los de las mujeres, que todavía permanecerían subordinadas a los varones. A partir de una caracterización de la mujer, que mucho tiene que ver con la de los indios, en este caso en América, o los negros en África, que es una caracterización que tiene que ver con lo natural, ¿no? Lo natural entendido como poco racional y que, como en el caso de los indios, implicaba la tutela, ¿no? Que tuvieran que ser tuteladas. Claro, que hay en el XIX que les atrae, ¿no? ¿no? Que les lleva a mirar así al siglo XV, ¿no? Cuando estos autores reconstruyen de alguna manera, ¿no? Claro, hay una cierta complejidad, ¿no? en el momento, no cabe duda, en el momento en el que se forja
la modernidad es un momento muy complejo donde se articula, como digo, un discurso sobre el humanismo, un momento ahí en el que se articula un cierto discurso sobre el humanismo, tanto el antiguo como el del Renacimiento, bajo unas claves de lectura, podríamos decir, que lo convierten en un elemento esencial de su propio desarrollo hasta el siglo XIX, incluso en el siglo XIX, en el XVIII y en el XIX, ¿no? Se ve ahí un hilo conductor, ¿no? Se ve un hilo conductor que atravesaría toda la historia, un hilo conductor obviamente interesado, ¿no? en reconstruir la historia de una determinada manera, la historia del pensamiento, y que termina por convertirse en, de alguna manera, la propia justificación del proyecto racionalista que llega a su máxima expresión con la Ilustración, ¿vale? Hay una intención de lectura, ¿no?, que está tratando de justificar precisamente su propio proyecto, ¿no?, tanto en la Antigüedad como en el Renacimiento. Ahora bien, como estamos diciendo, lo va a hacer arrastrando también, obviamente, todas las contradicciones constitutivas desde su formación, que van a terminar, como vamos a tratar de ver ahora en la segunda parte, por hacer colapsar el sistema, ¿no? Arrastrar esas contradicciones propias del humanismo, que estoy tratando de más o menos señalar un poco cuál es la genealogía, de cómo sería la cuestión, ¿no? Terminan primero por hacerlo de manera parcial, ¿no? Iremos viendo diferentes en este diagnóstico un poco de estos antecedentes, un poco de la crisis o del fracaso, ¿no? De manera un poco parcial, ¿no? Pero finalmente lo harán de una manera más generalizada hasta llevarnos precisamente a la pregunta de si en realidad el humanismo, o si lo preferís, la modernidad, si lo preferís así, la modernidad habría colapsado definitivamente, ¿vale? Habría colapsado definitivamente. O si, por el contrario, bueno, se trata simplemente de una crisis pasajera que todavía podamos solventar, ¿no? Una pregunta, entonces, que atañe no solamente al humanismo, que no atañe solamente a la educación, sino que atañe también a la pregunta por la situación de la propia modernidad, ¿no?, del desarrollo de la propia modernidad. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver cómo el discurso feminista va a contribuir en buena medida, como en otros ámbitos también lo harán, el discurso poscolonial o el anticolonial, el anticapitalista, el propio poshumanismo, ¿no?, que encontraremos en la tercera sesión cuando venga Mariano, ¿no?, a hablar de Nietzsche, ¿no?, o el discurso anticapitalista, que de alguna manera en la formación del proletariado, ¿no?, del que nos hablará Cristina Catalina, ¿no? Todos estos, como os digo, todos estos elementos van a ir contribuyendo, todos ellos, a sacar a la luz, como os digo, estas contradicciones, apoyando con ello de fondo un poco la reivindicación de unos derechos, de los derechos de diferentes grupos sociales, como son las mujeres, las minorías étnicas o de género, que habrían sido ninguneadas un poco en nombre de la generalidad y la norma, ¿no? En los últimos años, además, se sumarían a estas reivindicaciones los movimientos poscapacitistas, ¿no?, como sabéis, las teorías CRIP y demás. Bueno, vamos a la segunda parte. Vamos a ver ahora, después de todo este preámbulo, para centrar un poco el ciclo, ¿no?, y un poco el ciclo de conferencias y algunas cuestiones de esta misma sesión, vamos a ver algunas manifestaciones muy por encima, tanto de la forma que adopta el universalismo, ¿no?, con respecto a la mujer, como algunos posicionamientos de la lucha, ¿no?, contra las ambigüedades y contra las contradicciones llevadas a cabo por pensadoras y por pensadores entre los siglos XVIII y XIX, un momento en el que la Ilustración y el Romanticismo no siempre funcionan como rivales, sino que hay una cierta continuidad, ¿no?, una cierta continuidad que articula un discurso sobre la mujer que vamos a ir viendo cómo trata de reprimir toda posibilidad de igualdad entre los géneros, ¿vale? El problema de fondo sigue siendo los argumentos que maneja para mantener a la mujer fuera de la esfera de lo público, es decir, centrando el debate, vamos a ver, en la cuestión de si se puede aplicar a la mujer la categoría de ciudadana,
en virtud de su naturaleza. Básicamente es esto, ¿no? Bueno, para preparar esta parte y para preparar estas cuestiones, que yo creo que es fundamental el reconocimiento a un libro fundamental, el libro de Celia Amorós, ¿no? que yo creo que muchos conoceréis y que sigue siendo una verdadera maravilla, una verdadera fuente inagotable de información, de sugerencias, de ideas, ¿no? Este libro que titula Tiempo de feminismo, sobre feminismo, proyecto ilustrado y posmodernidad. Bueno, modernidad para los de filosofía, ¿no? Es el momento en el que nace, ¿no? De alguna manera con Descartes, ¿no? Con ese esfuerzo racionalista, ¿no? Que trata de luchar contra el prejuicio, que trata de luchar contra la superstición, que trata de luchar contra la costumbre, para promover, por el contrario, un régimen basado en la razón, ¿no? Tomando como modelo la cuestión del método, es una cuestión fundamental, el método con el que trabajan los geómetras, el método con el que trabajan los matemáticos, y llevando este modelo, en la medida de lo posible, pues a la ordenación en el campo de la moral, en el ámbito de la moral, en el ámbito de la vida de los hombres, ¿no? Bueno, pero este mismo esfuerzo crítico, podríamos decir, que subyace a la propuesta de Descartes, ese esfuerzo crítico de la razón, va a ser usado, como os digo ya desde el primer momento, contra las formas de exclusión que, de manera no siempre consciente, se cuelan en el propio orden racional universal, ¿no? que propone la modernidad. Es decir, en paralelo a la consolidación del proyecto racionalista, universalista e ilustrado, emergen líneas que desde posiciones críticas van a ir denunciando estas contradicciones internas, ¿vale? Una de las primeras expresiones de este esfuerzo crítico, una de las primeras expresiones de este esfuerzo crítico, como os digo, de la razón sobre sí misma, va a venir de la mano de François Poulain de la Barre, ¿vale? Quien en 1673 escribe un texto titulado De la igualdad de los dos sexos, donde va a extraer precisamente de la lucha cartesiana contra los prejuicios y contra el argumento de autoridad los derechos de las mujeres, ¿vale? Es decir, expresiones del tipo el espíritu es de todos los sexos, o el espíritu no tiene sexo, ¿no? Son expresiones que va a utilizar directamente, va a escribir directamente, extraídas precisamente de las ideas del propio dualismo cartesiano, ¿no? Que, como sabemos, había separado radicalmente cuerpo y mente, o cuerpo y espíritu. Por tanto, es posible afirmar estas cosas. Bueno, Poulain de la Barre reivindicará el sacerdocio femenino, reivindicará el ejercicio de la judicatura por parte de las mujeres, el poder político, las cátedras en las universidades, el mando en el ejército, apoyado precisamente en una educación igualitaria del espíritu, donde el cuerpo, donde la res extensa no jugaría, ¿no? En palabras cartesianas, no jugaría ese papel tan importante. Celia Amorós nos recuerda que de estas reivindicaciones de Poulain de la Barre solo se harían eco dentro del marco del movimiento social llamado preciosismo, ¿no? en el que tendría lugar precisamente una de las, o no solamente ahí, pero una de las, tendría lugar la querelle des femmes, ¿no? la disputa, ¿no? de las mujeres, que era como la versión francesa de la llamada controversia popular sobre la mujer, ¿no? que había tenido lugar a su vez en Inglaterra al hilo de la revolución puritana, ¿no? Y que tenía como marco precisamente esto, ¿no? La cuestión de esta querelle des femmes, o esta querelle des femmes, esta polémica, ¿no? en torno a las mujeres, había tenido o tendría en la literatura, o su papel en la literatura y en la cultura en general, tenía que ver precisamente con el acceso de las mujeres a la educación y al conocimiento que les era negado en función de su naturaleza, ¿vale? Que les era negado en función de su naturaleza. Bueno, avanzando un poco en el periodo revolucionario, ya en Francia proliferan textos
como el de Mademoiselle Jodin, o Jodin, proyecto de legislación para las mujeres que dirige directamente a la Asamblea Nacional en 1790, en el que se reclama explícitamente el Estatuto de Ciudadanas para las mujeres. Lo que vemos ahí es una reivindicación constante de por qué no pueden tener el Estatuto de Ciudadanas, como no lo podían tener tampoco en Grecia, ¿no? En realidad, ¿no? Como no lo podían tener tampoco en la polis, ¿no? La terminología ahora 18esca, ¿no? No se puede acceder al Estatuto de Ciudadanas en función de su naturaleza, como os digo, ¿no? Bueno, tras una significativa participación, ¿no?, en los momentos más revolucionarios de la Revolución Francesa, ¿no?, como la toma de la Bastilla o como la marcha sobre Versalles, que está constatada, ¿no? Las mujeres ahí participaron activamente en esas reivindicaciones, ¿no? Tras esa activa participación, pues las mujeres van a reclamar su voz en este nuevo espacio público, ¿no?, que ha supuesto la revolución, ¿no? Y los argumentos se los proporcionan precisamente, como Apulain de Bars, los mismos principios de la Ilustración, y esto es lo significativo, ¿no? La lucha precisamente contra los prejuicios, ¿no? La lucha contra los prejuicios, la lucha contra el principio de autoridad que sostenía precisamente el antiguo régimen, ¿no? El uso de la razón, de una razón que se proclama universal y que, llegado el momento, se resiste a otorgar derechos igualitarios. En este momento también van a destacar las propuestas de Condorcet, por ejemplo, ¿no?, que va a proponer el igualitarismo, y la famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges. Creo que tengo aquí. ¿Vale? Olympe de Gouges fue una persona con bastantes inquietudes culturales y sociales, ¿no?, sobre todo sociales, de reivindicaciones sociales, y que supo ver ya en las demandas contra la esclavitud en América que había en la época un tipo de argumentación muy próximo al que están esgrimiendo las mujeres, ¿no?, en este momento. Olympe fue dramaturga, ¿no?, escribió varias obras de teatro, y en alguna de ellas recoge precisamente este tipo de paralelismo, ¿no?, al que antes aludíamos, ¿no?, que está ya recogido ya aquí en el siglo XVIII, ¿no?, que luego conducirá en la contemporaneidad a los discursos poscolonialistas o poscoloniales o posfeministas, ¿no? Olympe ya ve, ¿no?, esta conexión que hay, ese paralelismo entre las causas de los esclavos y las causas de las mujeres, ¿no? Y muestra cómo el problema es el problema de la ambigüedad ilustrada, ¿no?, de la pretendida universalidad de la razón, ¿no?, o en su caso ella habla de la libertad, ¿no?, para todos, de la universalidad de la libertad, que funciona bajo el mismo principio, señalando cómo esta cuestión precisamente afecta por igual a ambos colectivos, a los esclavos y a las mujeres. Olympe cometió el error de enfrentarse al jacobinismo, de enfrentarse a Robespierre de manera muy directa, y esto le costó que le cortaran la cabeza, como sabéis, en 1793, ¿no?, el mismo año en que además se decretó, se ordenó cerrar los clubes o las asociaciones de mujeres en Francia, ¿no? Es decir, hubo una involución ahí desde el año 89 hasta el año 93 importantes. En los Cahiers de Doléances, en unos cuadernos que hay, unos cuadernos de quejas, ¿no?, de quejas y de reivindicaciones, ¿no?, que están a la disposición de los ciudadanos en ese momento en París, en los que las mujeres aprovecharon, ¿no?, para reflejar sus reivindicaciones, podemos leer este significativo texto. Dicen que se trata el acordar la libertad de los negros. El pueblo, casi tan esclavo como ellos, va a recobrar sus derechos. Estas ventajas serán debidas a la filosofía que ilustra a la nación. ¿Será posible que permanezca muda a nuestro respecto?, se pregunta una mujer, ¿no?, que escribe en estos cuadernos de reivindicaciones, ¿no? El pueblo lo va a conseguir, los esclavos lo van a conseguir, todo se debe a la Ilustración, a la filosofía ilustrada. ¿Será posible que nosotras nos vayamos a quedar fuera? Bueno, pues sí, fue posible, ¿no? Lo podemos
adelantar, ya que sí que fue posible, ¿no? Esta es un poco la crítica, ¿no? Bueno, en Inglaterra también hay algunos precedentes importantes en la ilustración inglesa, de la mano de Mary Wollstonecraft, de un apellido complicado, ¿no? En ese libro, Una vindicación de los derechos de la mujer, en el del 92, más moderada en sus reivindicaciones, ¿no? que el cartesiano Paulin de Labarre, ¿no? Por lo que respecta a la ilustración alemana, hay esto lo recoge bien el libro de Amorós, encontramos una aportación interesante de esta recepción, ¿no? de la Querelle des Femmes, de la querella de las mujeres en Teodoro von Hippel. Este personaje también pertenece al círculo de Hamann y de Kant en la ciudad de Königsberg, y allí escribe un texto titulado Sobre la mejora burguesa de las mujeres, un texto de 1793 también, donde muestra también su asombro, ¿no? por el trato dado a las mujeres en la Revolución Francesa, ¿no? Algo que ya estaba empezando a sorprender, ¿no? entre algunos intelectuales. Hay coincidencias precisamente entre las reivindicaciones y el estilo de Paulin de Labarre y de Theodor von Hippel, ya que, esto lo sostiene Celia Amorós, ¿no? Ambos serían representantes de una cierta hermenéutica bíblica feminista ilustrada, ¿no? Lo llama ella, ¿no? Una hermenéutica bíblica feminista ilustrada por la que se apelaría en ambos autores a elementos bíblicos para mostrar que entre hombres y mujeres las diferencias hacen que no deban competir, que en realidad sean muy distintos, ¿vale? Esos argumentos serían secularizados, serían historizados, secularizados en el desarrollo de la Ilustración, de manera que las reivindicaciones feministas se deban finalmente a la naturaleza y a la razón, ¿no? Eso que en la Biblia se ha defendido como que son diferentes naturalezas, se va a terminar definiendo, ¿no? por una naturaleza diferente a la mujer. Y de esa manera se construye un discurso que cada vez va ganando más adeptos, más solidez, más consistencia, precisamente la negación del derecho de ciudadanía para las mujeres, bajo el ideal, en este caso de la mujer basado en la matrona romana, ¿no? Modelo de virtudes cívicas, criadora de ciudadanos, ¿no? Pero que por esa misma razón ella misma tiene negado su derecho a la ciudadanía. Ella es la que engendra ciudadanos y por tanto no puede ser ciudadana. Von Hippel va a ver en ese feminismo, en este feminismo una causa de los intereses emancipatorios de toda la humanidad, ¿no? En ese sentido, se pregunta un poco, ¿no? Si acaso toda esta opresión de las mujeres no habría dado lugar a la opresión en el mundo en general, ¿no? Es decir, bueno, este tipo de opresión que no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Que no encuentra ningún tipo de justificación, en realidad puede ser entendido, ¿no? Como estas contradicciones pueden ser vistas en general, ¿no? como la causa de la opresión en el mundo, ¿no? Es interesante que Hippel no va a ver en la mujer una inferioridad esencial de talentos, porque considera, como os decía antes, y ahí también lo hará Wollstonecraft, ¿no? que los individuos serían productos de su ambiente y de su medio cultural, ¿vale? Los individuos, no es tanto una cuestión de la naturaleza, sino que esto es una cuestión de ambiente y de medio cultural, y que por tanto la educación desempeña un papel fundamental. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y en el caso de este señor, no, sus reivindicaciones, bajo las reivindicaciones de Hippel, ¿no? a los derechos de las mujeres, sí que hay una cierta forma de esencialismo, por el que sostendría que, claro, en su naturaleza, en la naturaleza de la mujer, estarían o habría unas capacidades mejores para el cuidado y para la educación de los hijos, ¿vale? En cualquier caso, Hippel se va a situar en una transición un poco, ¿no? entre la Ilustración y el Romanticismo, cuando dice: mientras las mujeres no tengan más que privilegios y no derechos, hasta ahí bien,
no podrán ejercer la profesión que la naturaleza les ha asignado, es decir, ser la mujer de su marido, la madre de sus hijos y, por medio de estas nobles determinaciones, el ser una ciudadana del Estado. Se mueve en este, ¿no? Sí que reconoce el derecho a la ciudadanía, pero esa ciudadanía viene dada por este carácter que tiene de una naturaleza que aporta unas determinadas características que convienen, ¿no? Se está forjando ahí esta idea que, como os digo, va a arrastrar, no solamente que se está forjando en la Ilustración, en los últimos años de la Ilustración, con el hilo de la Revolución Francesa, pero que va a extenderse durante todo el siglo XIX y el Romanticismo. Retornando un poco, ¿no?, al marco teórico que se está formando desde la filosofía para abordar la cuestión de la Ilustración, entendida como formación, en el autor que mejor representa estas ideas, ¿no?, que es la propuesta universalista y formalista de Kant, ¿vale? ¿Sabes? Como estos planteamientos, los planteamientos kantianos abundan en tres aspectos que se han ido forjando un poco en los últimos siglos, ¿no?, antes de él, ¿no? La idea de que la razón, en primer lugar, puede instaurar el orden racional si se la permite trabajar sola, ¿eh?, sin guías, sin tutores, autónomamente. Esa es una idea que aparece mucho en Kant. Por otra parte, la idea de que solo a partir de esta autonomía se alcanza la emancipación, ¿no?, este gran término, ¿no?, que acuñará la Ilustración, que es la cuestión de la emancipación. Y por último, que este uso de la razón tiene lugar precisamente en el espacio público. Es muy frecuente en esta época cierta analogía por la que se compara a la humanidad en su desarrollo con el desarrollo de la vida de un individuo. Es decir, igual que hay una infancia de la vida de un individuo en la que nuestros padres nos cuidan, ¿no?, y nos protegen, pues del mismo modo la humanidad también habría tenido un desarrollo en el que necesitaba padres, necesitaba guías, necesitaba tutores. Pero llega un momento, de alguna manera nos dice Kant, en que tanto los individuos como la humanidad necesitan emanciparse tanto de los padres, ¿no?, tanto de los padres como de los tutores, y lo que tienen que hacer, ¿no?, emanciparse de los padres, de los tutores, de los sacerdotes, ¿no? Ahí utiliza todo este tipo de los padres de la Iglesia, ¿no? Es muy significativo este uso de padres de la Iglesia, ¿no?, o el Santo Padre cuando nos referimos al Papa, ¿no? Ese tipo de expresiones, ¿no?, que indican ya un patriarcado, un cierto paternalismo en general con toda la sociedad, ¿no? Bueno, la religión habría servido para traernos hasta aquí, pero la razón ha madurado, dice Kant, y ahora tiene que dejar atrás esta fase y pensar por sí misma, ¿vale? Tiene que emanciparse del padre, ¿no?, igual que los individuos nos emancipamos de nuestros padres en un determinado momento, siguiendo ese símil de que la humanidad en su desarrollo es como el desarrollo de la vida de una persona, ¿no? Bueno, pues sobre estas bases Kant va a redactar ese famoso texto que tiene, que se titula ¿Qué significa la Ilustración?, ¿Qué significa ilustración?, en el que hay una crítica precisamente de los tutores, de los principios en general, de las fórmulas que nos va a decir Kant son los grilletes de aquellos que están en la minoría de edad, ¿no? Las fórmulas que nos resuelven los problemas, que nos evitan tener que pensar, ¿no? Las muletas, los andadores, todo este tipo de términos que utiliza Kant en ese texto, que son necesarios en un determinado momento, pero que se convierten en grilletes de alguna manera cuando queremos hacer un uso adecuado de la razón. Cuando queremos usar la razón, siendo la razón precisamente la que va a poder ordenar la sociedad si se conduce responsablemente. Algo que, como sabemos, a su juicio, tiene que ver con hacer este uso correcto de la razón, ¿no? Un uso correcto y dentro de sus límites, ¿vale? ¿Qué es este uso adecuado? ¿Qué es este uso correcto de la razón? Bueno, pues responder, dice Kant, a esta pregunta es responder a la pregunta ¿qué significa pensar por uno mismo? El uso adecuado de la razón implica responder qué significa pensar por uno mismo. Y Kant nos va a decir que pensar por uno mismo es ajustar el uso de la razón a las capacidades de la razón. Llegaremos tan lejos como llegue nuestra razón. No me puedo fiar de autoridades,
¿no? Llegaré tan lejos como llegue mi propio uso correcto de la razón. Con Kant, la ilustración deja de ser, ¿no? La pregunta de Kant por la ilustración deja de ser implica que la ilustración deje de ser una cuestión cuantitativa, ¿no? Que deje de ser una cuestión de acumulación de datos, al estilo un poco de cómo había sido la enciclopedia. La enciclopedia es el conocimiento y la razón tienen que ver con una acumulación de datos, ¿no? En el caso de Kant, la razón se convierte en una cuestión, podríamos decir, cualitativa, no cuantitativa. Ser ilustrado, ilustrarse para Kant, no tiene que ver con saber muchas cosas, sino que tiene que ver con manejarte de manera racional correctamente dentro de lo que conoces, ¿vale? No es algo elitista, no es algo que solo puedan hacer unos pocos, nos dice, sino que en tanto que racionales, todos podemos. Esto es el universalismo que encontramos en el caso de Platón, en el famoso ejemplo de la República, ¿no? Cuando manda a traer a un esclavo y le pinta un triángulo en el suelo con una tiza y le hace resolver un problema de trigonometría, ¿no? Allí con el triángulo, de geometría. Y dice Platón, es un esclavo, no sabía nada de geometría, no tenía por qué tener formación en geometría y sin embargo, como es racional, su alma tuvo acceso a las ideas, ¿no?, que le han permitido resolver este problema, porque en tanto que racional, bueno, pues esta idea que ya está en Platón y que tiene que ver con el universalismo, que estamos encontrando aquí de la misma manera planteado, ¿no? Y es lo que unifica todo este proyecto que va desde la antigüedad hasta el siglo XIX y que tiene como hilo conductor el humanismo y que tiene que ver como hilo conductor esta idea de que la razón es una facultad universalmente repartida, podríamos decir, ¿no? No es algo elitista, no es algo que solo puedan hacer unos pocos, sino que como el esclavo de Platón, cualquiera puede hacerlo, sino que en tanto que racionales podríamos decir, todos podemos, ¿no? Por eso habla de atreverse a pensar, ¿no? Atreverse a pensar por uno mismo, que cada uno llegue hasta donde tiene que llegar, no reconocer más autoridad que la de mi propia razón. Este tipo de expresiones son muy usadas por Kant, y para eso solo me hace falta, fijaos, tener valor. Si la razón ya la tengo, para hacer el uso correcto, para hacer un uso correcto, el problema está que todos tenemos razón, pero tenemos que hacer un uso correcto de ella, no vaya a ser que hagamos un uso incorrecto, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Para hacer un uso correcto, ¿no?, tengo que fiarme de mí mismo y hace falta para esa cuestión solamente valor, ¿no? Y si no lo haces, si no tienes el valor de hacerlo, nos dice Kant en ese texto, tú solo serás el culpable, nadie más. Por tanto, entonces la ilustración depende, podemos decir, de esta actitud, no tanto teórica como práctica, no trata de cuánto sé, sino de lo que hago con lo que sé, ¿no? Todo el mundo puede ajustar, ¿no?, podríamos decir, este uso a las capacidades. Y la única manera que tengo de saber si me estoy conduciendo, y aquí es lo interesante también, ¿no?, de acuerdo con una razón críticamente depurada, es contrastar mi juicio con el de los demás. Y Kant nos va a decir que para ilustrarse lo único necesario es hacer uso libre, un uso libre de la razón, pero es que este uso libre no es el uso privado, no se trata de la libertad de pensar cada uno en su casa lo que le dé la gana, sino de hacer un uso público de la misma. Ya tenemos todos los ingredientes, ¿no?, que teníamos en Grecia, ya los tenemos otra vez nuevamente sobre la mesa. Libertad, racionalidad, universalidad, espacio público, ¿no? Todo encaja bastante bien, ¿no? Lo que hace falta entonces es libertad de expresión, nos va a decir Kant, libertad de comunicación, libertad de discusión, libertad de opinión, ¿no? Y solo así pensar es pensar, ¿no? Ese uso por uno mismo, lo que te lleva a donde te conduce es al espacio público. Solo así la ilustración y el pensar por uno mismo van a tener sentido, ¿vale? Va a escribir Kant, pero para esta ilustración, para ilustrarse así, únicamente se requiere libertad. Y por cierto, la menos perjudicial entre todas las formas de libertad que llevan ese nombre, a saber, la libertad de hacer siempre y en todo lugar un uso público de la propia razón, ¿vale? Solamente ahí la razón queda validada en ese uso público como ocurría, ¿no? Y ese es el espacio, ¿no?, en el que precisamente la mujer tiene vedado, ¿no?, que el pensamiento
propio pueda ser expuesto libremente, esa es la libertad que está reclamando Kant, esa es la libertad de la comunicación del pensamiento propio, y sin ella no hay ilustración posible, por muy bien que uno piense, ¿no? Y sin embargo, y esta es la paradoja, como pasa con Rousseau, para Kant, ni las mujeres o las mujeres se verán excluidas, al igual que los niños, del derecho de ciudadanía, pero no porque no sean propietarias. Sabemos que la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, ¿no? Y que estableció que el ciudadano lo que tenía que tener era una propiedad, ¿no? Era una revolución que no era una revolución proletaria, era una revolución que acudía precisamente a la propiedad privada como elemento fundamental que distinguía a un ciudadano de otro. Obviamente las mujeres tenían vetada la posibilidad de tener propiedades, por lo tanto no podían ser ciudadanas, ¿no? Aquí no se trata de eso, ¿no? Que también, sino que se trata de que por su propia naturaleza se excluye de la posibilidad de un uso correcto de la razón, ¿vale? Bueno, lentamente, desde estas reivindicaciones insatisfechas de las ilustradas revolucionarias, el siglo XIX se inaugura con un discurso en el que la mujer queda excluida del nuevo pacto de la Revolución Francesa, donde la llamada a la fraternidad se reduce a un pacto entre hermanos, no entre hermanos y hermanas, sino solamente entre hermanos, donde los hombres son iguales, donde la igualdad es entre los hermanos en función de su razón compartida. Y en este nuevo escenario a la mujer se le impone el lugar, se le veta el lugar y se le impone el lugar. Y no es el lugar de la razón, sino que es el lugar de la naturaleza. Madre de los ciudadanos libres, madre de los hermanos entre sí, la mujer no puede formar parte de esa asociación. Por ser madre y por ser hermana queda relegada, queda sin carta de ciudadanía, queda sin libertad, sin autonomía para decidir su propio espacio. Antes bien al contrario, ¿no? A ella se le impone el lugar que debe ocupar, negándosele una vez más la voz y, sin embargo, elevada, ¿no? En esta ocasión paradójicamente, a diosa de alguna manera de la libertad, ¿no? Sin su intervención como madre de ciudadanos libres, ¿no? No habría posibilidad de nada, aunque ella no pueda ser ciudadana, ¿no? Queda expulsada del ámbito de lo público y circunscrita al marco de la esfera privada, una vez más, eso sí, exaltada, ensalzada y reconocida, ahora sí, como madre de ciudadanos, ¿no? Como la madre de los ciudadanos. Bueno, ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre durante el romanticismo, durante el XIX? Ya voy terminando. Nos encontramos ante el paradójico desarrollo por el que se llega a la situación de tener que excluir a la mujer como única garantía ya para poder salvar la universalidad. En realidad, si queremos salvar la universalidad, tenemos que mantener fuera a las mujeres. Una universalidad, por tanto, falsamente universal, porque está circunscrita única y exclusivamente a los hombres. Admitir una excepción, ¿no?, a la naturaleza más propia de la mujer conllevaría tener que aceptar a todas las mujeres, algo que los teóricos del siglo XIX no están dispuestos a reconocer bajo ningún concepto, ¿no? No van a reconocer elementos en la discriminación que no tengan que ver con la naturaleza. La mujer representa ese espacio naturalizado que precisamente la razón ensalza, pero que al mismo tiempo trata de mantener limitada. Esto es un poco la idea del clasicismo, precisamente, introducir forma en la propia naturaleza, ¿no? En esa idea del clasicismo del 18, que de alguna manera todavía se cuela, ¿no?, en estas ideas. Hay dos desarrollos a lo largo del siglo, uno por el que la mujer representa el mal absoluto, la naturaleza como elemento, en este caso, perturbador, que tiene que ser sometido, y otra línea en la que la naturaleza de la mujer se entiende como aquella que más predisposición tiene para la virtud y la moral, ¿no? La mujer es vista como un ángel que debe mantenerse en casa al cuidado de la familia, eso sí, para preservar su virtud, ¿no? Su virtud es su propia naturaleza, su naturaleza virtuosa
para que no se corrompa, tiene que mantenerse en el ámbito cerrado de la casa, ¿no? Y en ambos casos, y con esto ya concluyo, la idea de la mujer remite a su esencia, buena o mala, demonios o ángeles, ¿no? Pero a lo largo del siglo XIX su naturaleza, el argumento final para mantenerla al margen de la educación y de la vida política, ¿no? Es este, ¿no? Esas esferas de la educación y de la política en las que la humanización, el humanismo, la educación y la política era el camino para los varones, ¿no? Era el camino para que los varones desarrollaran su propia naturaleza. Bueno, se va trabajando en estas cuestiones y ambas visiones van a ir relegando definitivamente a la mujer con una suerte de misoginia preventiva, ¿no? Una misoginia preventiva ante esa ridícula pretensión que tienen algunas de ser iguales a los hombres. Esa misoginia romántica va a cobrar su forma más elaborada en autores como Schopenhauer, como Kierkegaard, pero también está en la obra de Kant o en la obra de Rousseau, como hemos visto, y en la obra del Marqués de Sade, ¿no? Que representaría, en este caso, la naturaleza más viciosa y perversa de la mujer, ¿no? Que tiene que ser también sometida. En cualquier caso, este es el punto de partida, yo creo, para pensar un poco en la situación de la mujer al hilo de la construcción de una noción de razón, ¿no? Apoyada en el humanismo, solo en el papel, solo sobre el papel pretendidamente universal, ¿no? Y para el punto de partida para entender cómo, paralelamente al desarrollo de los movimientos sociales que van a empezar justo a finales del siglo XIX, bueno, que ya hemos visto que tienen un momento justo antes de la Revolución Francesa o durante la Revolución Francesa, nuestros movimientos sociales son importantes, pero que ya no se van a recuperar hasta finales del siglo XIX, donde la reivindicación de los derechos, en este caso de las mujeres o de los derechos de los excluidos, terminará por producir una crisis de la modernidad y terminará por producir una crisis que ya veremos si es crisis o es el fracaso definitivo del humanismo y de la modernidad. Bueno, y ya está aquí. Muchas gracias. Yo no sé si tenéis alguna pregunta. Gracias. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, es un tema, no sé si ha quedado un poco denso, pero creo que más o menos como antecedente un poco ya indica un poco por dónde pueden ir los tiros. Sí. Y al comentario de Foucault, recordamos ese uso público, uso privado de la razón, que además parece que Kant invierte. El uso de la razón del funcionario es un uso privado y está sujeto a las condiciones de su puesto. Y en ese sentido, a mí me parece que orgánicamente el uso de la razón en la mujer está sujeto a las mismas condiciones que las del funcionario público. Es decir, en el ámbito público-privado, esto es confuso porque en el texto de Kant, para hablar del uso público se refiere al uso privado y al contrario, ¿no? Foucault lo comenta en el texto que has citado antes, ¿no? Entonces, mi pregunta concreta es si te parece que, precisamente aún en Kant, la mujer tiene el uso más restringido de la razón en la medida que tiene una posición orgánica en toda la sociedad comparable a la de un funcionario público, es decir, es madre y esposa. Qué difícil. No, es el texto que has citado, por eso te he atrevido a proponértelo. Sí, pero claro, cuando me preguntas a mí por mi opinión, sí, claro, ¿cómo sería, ¿no? Entender el uso público de la mujer? Claro, no en tanto que funcionaria, ¿no? Lo que está contando Kant es eso. No tanto que funcionaria, tanto que organicidad. Es decir, la mujer tiene un papel determinado en la sociedad y, por tanto, ella puede privadamente dedicarse a escribir y dedicarse a componer o a tocar el virginal. Si me permites, pero a la hora de plantear un uso, en fin, una dimensión pública, en este caso te hemos dicho que se invierte, tiene esa limitación. Claro, sí, para Kant es así, claro, si lo hace en casa. Y después el otro comentario tiene que ver con Sade. Los infortunios de la virtud son exactamente lo contrario, es decir, precisamente me parece que Sade disuelve el concepto mismo de la dicotomía vicio-virtud y tiene una idea de la mujer totalmente ajena a eso que estabas planteando, ¿no?
a la visión de la mujer como portadora de virtudes, ¿no? Claro, claro, son las dos líneas que desarrollaría el romanticismo. La misoginia no es el problema sadiano, por definición. O sea, porque no está especializada en la disolución de la virtud en la mujer. Claro. Sí, claro, ahí no hay virtud ninguna. La mujer es un demonio, es la naturaleza, y lo que pasa es que está hecha pues para satisfacer el placer del hombre. En realidad es un medio para satisfacer los placeres de... Y para ser satisfecha, también recuerda el texto. En su placer produce la satisfacción del hombre, ¿no? Y ya está. Pero o sea, no hay un uso puritano del sade ni un uso que lo confirme como portadora de virtud. Son las dos líneas, ¿no?, que cogería la de ángel o demonio, y por supuesto para Sade sería pues casi un demonio, ¿no? Porque es la pasión pura, insaciable de la mujer, que es la que conduce al hombre a llevarle a eso. Que habría que desatar precisamente. O sea, claro. si algo lamenta Sade es precisamente que no esté suficientemente desatada. Claro, en tanto que produce el placer del hombre, pero no por ella misma. No solo por ella misma, sino porque... Y el de la... Hay toda esa escuela francesa, ¿no?, de los 60-70, recuperando... Hay una lectura feminista de Sade, vaya. Sí. Claro, ahí se abren esas dos posibilidades, la sadiana, ¿no?, y la del ángel, ¿no?, de este personaje que es virtuoso, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que cómo llegamos al siglo XX, ¿no? Y muchas de las reivindicaciones en el siglo XX del feminismo tienen que ver con, bueno, ni ángel ni demonio, o sea, en cualquier caso, que no hay una naturaleza, que nos dejéis en paz, vamos, básicamente, que no hay una naturaleza de ningún tipo en ese sentido, ¿no? Entonces ahí es donde se estarían moviendo. No sé si... Creo que Paula está ahí atrás, no sé si... No, vale. No, estabas haciendo así con la cabeza, pero no sé si... Sí, vale. Te he visto ahí mover la cabeza. Bueno, Óscar, muy interesante la exposición que has hecho. Yo lo único que me planteo, si yo he entendido bien un poco hacia dónde ha ido evolucionando el planteamiento de la cuestión, básicamente ha venido a pivotar en torno a lo que es la naturaleza de la razón, ¿no? Quien sea, digamos, poseedor de una razón como es debido, se supone que eso lleva aparejado toda una serie de derechos, como el de ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto Kant parece ser que lo subrayó especialmente. Entonces, si este es el tema central en torno al cual gira la diferenciación entre hombres y mujeres como portadores de distintos derechos, entiendo que lo que se tendría que haber hecho es hacer un análisis a fondo de qué es esa razón, en qué consiste y por qué unos son y los otros no capaces de su ejercicio. Y yo no sé, estamos hablando de filósofos, de gente que piensa, vamos a entender que en profundidad. Y yo no sé si algo de esto ha habido o no en lo que ha sido la evolución que tú has expuesto. Al principio, es decir, en la Grecia clásica, pues bueno, las cosas podían ser de una manera, pero después de tantos siglos que no se haya podido llegar a profundizar hasta el punto de decir, bueno, pero vamos a ver la razón qué es, en qué consiste. Tiene que ver con un empleo adecuado de la lógica, de los silogismos, del pensar, y que finalmente se diga, oye, pues si es esto y estos sujetos lo tienen, pues entonces la cuestión debería ser resuelta. No sé, claro, sí. Ese es el problema, que no se resuelve, ¿no? Claro, que claro, si pensamos que Kant no ha hecho ese análisis más en profundidad que Kant, yo no sé ya quién lo ha podido hacer, ¿no? O sea, claro, es que ya Kant llega a la delimitación exacta de lo que significa el uso correcto, escribe la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, o sea, ya un análisis más detallado y más pormenorizado de la racionalidad. Sin embargo, en la mujer ve unas condiciones de una naturaleza impulsiva, pasional, que impiden que pueda hacer un ejercicio adecuado de la racionalidad, como los niños, ¿no? Como un niño, por mucho que quiera, no puede comportarse como un adulto. Pues ya está, por mucho que quiera, no puede comportarse como un adulto, no puede hacer ese uso. Claro, no busques una justificación racional porque no la hay, claro, obviamente no la va a haber. Es un prejuicio totalmente incorporado por la sociedad,
totalmente incorporado incluso por los filósofos, incluso por filósofos como Kant, pero no solamente Kant, Schopenhauer, Kierkegaard, o sea, hay un montón de filósofos de talla, de primera altura, de primera talla, que no son capaces de, incluso habiendo tenido precedentes. O sea, es que la condescendencia con la que hablan de Poulain de la Barre, por ejemplo, ¿no? Cuando defiende a las mujeres, bueno, eso lo hace por galantería, en realidad, porque es una cosa como, bueno, porque en el fondo hay una cierta condescendencia que tiene con la mujer, es una cosa graciosilla y tal, esto que ha hecho Poulain de la Barre, pero en realidad no se lo toman en serio en ningún momento. O sea, es tan incorporado el prejuicio con respecto a la mujer que es que ni siquiera filósofos de esta talla se toman en serio la molestia de incluso, aunque gente como Condorcet, como hay una tradición de pensamiento, que ahí yo creo que hay un momento en el que políticamente es poco interesante, ¿no? Ahí en la Revolución Francesa yo creo que esos años ahí hay un momento en el que no interesa que las mujeres que han participado en esa revolución se sumen, adquieran esos derechos. El que se ve privilegiado por los derechos no renuncia fácilmente. Claro. Reproductora, cuidadora, claro, a ver quién se encarga de eso, si no, a ver, no vaya a ser que. Entonces ahí hay un cierto interés social, ¿no? Pero yo me he centrado más en la cuestión filosófica, de cómo se va armando un cierto discurso filosófico que trata de justificar eso, ¿no? Que trata de justificar esa situación, ¿no? Es una cuestión social, ¿no? Que también seguro que es interesante verla, pero que yo no he entrado en eso, ¿no? Pero que tiene que ver probablemente con eso, ¿no? Pero bueno, los filósofos entran totalmente, claro, no están dispuestos a renunciar a los derechos, ¿no? La ley de la ciudad contra la ley de la familia y de la naturaleza es una escisión imposible de superar para Hegel, estoy diciendo. Digo, por haber citado a Kant, pues al que faltaba era Hegel, y seguramente tendrías ejemplos de Nietzsche en buena parte de sus textos. Siempre aparece de pronto una apelación a la limitación de la mujer, y más que a la limitación, al ridículo que supone el que insistan en hacerse sufragistas, en que quieran ser cultas o en que quieran, en fin, participar de las inquietudes de los varones. Pero a mí lo que me interesa es lo que cuenta Valerio mañana, ¿no? en el seminario, esa idea hegeliana de una extinción absoluta, porque hay una ley de la ciudad y hay una ley de la naturaleza de la que no se puede. Es eso, hay que mantener como sea la escisión entre naturaleza y cultura. O sea, hay que mantener esa escisión como sea, y entre naturaleza y razón, ¿no? Si queréis. Y a nadie se le ocurre o nadie quiere asumir que todos somos un poco natural, ¿no? Que sería más fácil haber compartido nuestra capacidad de ser racionales y nuestra capacidad de no serlo, ¿no? En cada individuo, ¿no? Aquí se ve un prototipo de individuo que es capaz, es una sobreestimación de la razón, ¿no? Alguien tiene que ser capaz de poder encarnar el control absoluto, la racionalidad absoluta, y no. Eso sería más posterior, yo creo que eso llegaría después, que cada individuo tenga un poco de Jekyll y un poco de Hyde, ¿no? Que cada individuo tenga esas dos. No, en este caso es mejor mantener a un colectivo entero totalmente al margen de la descripción y de la definición y la caracterización de racionalidad, y a un colectivo completo totalmente asimilado con esa racionalidad, o con esa racionalidad por lo menos en potencia. La mujer representa la naturaleza, y el planteamiento no puede renunciar, el planteamiento filosófico que se está haciendo no puede renunciar a la idea de naturaleza, que es lo contrapuesto a la razón. Quizás sea una cuestión del desarrollo del propio, no quiero tampoco justificar nada, ¿no? Pero de la propia caracterización del concepto de racionalidad, que todavía no está lista para ser una racionalidad que asuma elementos que no son totalmente racionales. Eso sería más a finales del XIX, yo creo, con Nietzsche, por ejemplo. Yo creo que ahí ya sí que se empieza, o con los románticos, algunos de los románticos de finales, o algunos, ni siquiera de los finales, ¿no? Pero algunos, no sé, habría que pensarlo bien, pero algunos románticos sí que podrían asumir esa mezcla dentro de una racionalidad que no es pura. Es que ese es el concepto, puro.
La racionalidad pura es pura de a priori, pura de pasiones, pura de, ¿no?, centrada en a priori. Esa es una racionalidad totalmente masculina. Y no quieren o no pueden o no saben ver que la están construyendo así ellos. ¿No? Que es así porque ellos lo están diciendo y que están asignando a un colectivo entero toda esa forma de racionalidad y al otro lo contrario. Y ya está. Y no son capaces de articular una dialéctica, por decirlo de alguna manera, diferente. En las sociedades matriarcales, o sea, lo opuesto a las patriarcales, ahí ¿cómo se podría justificar? Porque al final en las patriarcales se podría decir que como los que tienen la razón son los hombres, pues son los amos, digamos, de la situación. Pero ¿y en las matriarcales? ¿Qué lo explicaría? ¿Un énfasis, un acento en la parte natural por encima de la racional? No, o sea, tampoco tengo ninguna en mente, pero haberlas habido en determinados... ¿no? Claro, yo haría la misma pregunta. ¿Dónde hay un matriarcado? No me refiero en Occidente. Ya. No, digo que las sociedades matriarcales no abundan en Occidente, quiero decir. Estamos siguiendo la línea. No se han tenido en cuenta en todo caso. Pero lo que me pregunto es por qué ahí la mujer quiere papeles secundarios. Porque igual sí que existen sociedades matriarcales, las hay en Asia, las hay en Tíbet, las hay en Indonesia, y se caracterizan porque no tienen escritura y no tienen Estado, y por tanto no hay una diferenciación social que permita establecer una comparación entre matriarcado o patriarcado. Claro. Es decir, están tan pegadas a la cultura de subsistencia y a la tradición. Yo he visto personalmente algunas en Indonesia, donde hay sociedades matriarcales que viven, bueno, pues una especie de grandes casas, donde efectivamente el patrimonio se transmite de madre a hija. Durante un tiempo los varones tienen que salir a trabajar, pero eso les impide realmente una acumulación de capital que permite. Ahora ha cambiado porque los misioneros y la aculturación ha cambiado todas las circunstancias, de lo que conozco, vaya. Pero la sociedad matriarcal pura en Indonesia o en Tíbet se caracteriza precisamente por eso, porque no tiene como un Estado y por tanto no hay casi diferencia de clase, y desde luego no tenían escritura. Estoy hablando de los modelos, del modelo, digamos, teórico. Ahora está ya muy contaminado y es dificilísimo encontrar las puras, ¿no? Pero quedan algunos restos. Es decir, yo he tenido la suerte de ver alguna. Yo te diría que pienses estos o sea, igual que no puedes pensar la razón aislada, que la tienes que pensar en relación a la naturaleza, tienes que pensar todo lo que hemos dicho en relación al espacio público, a que esté constituido un espacio público, a un concepto de libertad como el que manejamos nosotros. Es decir, no trates de encontrar un último elemento que sea el explicativo de la diferencia o de la igualdad, no, sino que es todo este marco que hemos construido los occidentales para poder explicar eso. Pero que hay muchos elementos en juego y todos tienen que encajar. Un concepto de espacio público como el que tenemos nosotros, un concepto de libertad como el que manejamos nosotros, un concepto de formación como el que manejamos griego, Bildung, moldear el carácter de una determinada manera a partir de determinadas prácticas. Es decir, es todo el complejo lo que al final lleva en un desarrollo hasta esta situación. No un único elemento, ¿no?, que pueda explicarlo de, no, si hago esto, lo cambio, esto cambia todo. No, si cambias eso y tienes que cambiar todo lo demás, ¿no?, que es un poco lo que están diciendo ellos, ¿no?, que son sociedades donde matriarcal, pues donde hay espacio público como lo hemos entendido nosotros, hay un uso público de la razón que sea el que determine, hay una corporalidad, una distinción entre pasión y razón. Fíjate el cartesianismo, ¿no?, cómo les ha llevado a esto. Necesitas un dualismo de sustancias incluso para afirmar lo contrario, ¿no? Como el espíritu no es cuerpo, por eso el sexo no influye en el espíritu, que es el argumento de Poulain de Laval, ¿no?, que es el argumento, pero es sustancialista cartesiano. O sea, es que no puedes como extraer una cosa y, bueno, sí, y tratar de ahí decir, y ahora si arreglo esto, se arregla todo. No, es todo este entramado
que llamamos Occidente, que ha ido, ¿no?, y que se ha proyectado sobre la modernidad y que ha proyectado como un hilo conductor precisamente todas estas cuestiones. Por eso es una situación tan compleja y tan difícil, claro, que está históricamente muy entrelazada con lo que decíamos, con el colonialismo, con el capitalismo. No es solo la modernidad, es que la modernidad es capitalista o burguesa, vamos, es capitalista, es que es colonialista, es que el colonialismo es una parte fundamental, y que se justifica ideológicamente y socialmente. ¿Y qué es antes? ¿Ideológica y luego social, o social y económica y luego ideológica? Pues no lo sé. ¿Qué va antes, la gallina o el huevo? No sabemos, ¿no? ¿Cuál es la...? Gracias. Desde luego, sí que a mí me parece que hay... Gracias. Que hay varios elementos que me parecen importantes. Desde la antigüedad es que la mujer estaba casi con los esclavos, con el colonialismo, personas no racionales, no estaban reconocidas. Me ha gustado también todo lo que has expuesto de la contrariedad, del lastre que se lleva, en el sentido de que ya no creo que haya habido un reconocimiento de la mujer desde entonces, porque está ligado al hombre blanco, vamos, Occidente, no sé, lo has expuesto muy bien. Y aparte de los demás, sí, es que creo que está muy ligado a la educación y la política. Como has dicho tú, pues es que las mujeres estaban totalmente excluidas de la política. O sea, es decir, que es que no han encontrado, difícilmente han encontrado un lugar, no han estado reconocidas en la racionalidad que... Es como ese entramado, ¿no? Sí, ese entramado, si tu naturaleza no te permite formarte, si no estás formada no puedes formar parte del ámbito de lo público, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que vemos que se van repitiendo, ¿no? Que al final van articulando en unas épocas, haciendo más hincapié en un lado, en otros en otra, pero al final van construyendo siempre el mismo relato, ¿no? Por tu naturaleza no te puedes formar, o el tipo de formación que nosotros consideramos que es el adecuado, y por lo tanto, como no tienes esa formación, no puedes usar el espacio público, por lo tanto quedas vinculado, y lo que dices tú, ¿no? Lo utilizan para esclavos, lo utilizan para negros, para indios, para mujeres, o para, no sé, lo que sea, ¿no? Pero bueno, un poco es donde se va. Sí. Bueno, en la línea de lo que venías diciendo y por también continuar por ahí, me parece muy interesante en este recorrido que has hecho el poner, el subrayar, el cómo todos, si analizamos realmente toda esta cuestión de la modernidad, la aparición del feminismo en ella, cómo supone también un desafío a la categoría de razón, también entendida incluso kantianamente, llevada hasta el final, y a subrayar cómo la razón es un constructo, una construcción, ¿no? Y cómo todas las categorías que hemos venido desde la filosofía incluso trabajando también tienen que ser contempladas no solo de manera pura, digamos, así muy, muy platónicamente hablando, sino también desde el contexto, ¿no? Desde la construcción del sentido que da el contexto, la historia, cada persona y cada sociedad, cada sujeto incluso. Y cómo eso determina mucho el cómo vamos a entender las distintas categorías que han definido todo esto. Entonces, me parece muy interesante ese recorrido de la razón como construcción, como que obliga a una apertura, ¿no? Y a entender entender las categorías más dinámicamente, ¿no? Para romper con el esencialismo. Y me parece, como en las conversaciones que han venido ahora saliendo, ¿no? El cómo la mujer representaba la naturaleza, ¿no? Pues lo que está realmente poniéndose en cuestión es ese dualismo, ¿no? Naturaleza, cultura, o naturaleza, razón, o pasión, razón. También hemos hablado del público-privado, ¿no? Creo que al final se está rompiendo a través de toda esta cuestión feminismo, no solo, ¿no? También de colonialismo y demás, pero bueno, ahora que nos atañe el feminismo, la ruptura de estos dualismos tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, también incluso conectando con lo que comentabais del matriarcado, sí que es verdad que sí que se ha reconocido, bueno, el matriarcado como Estado es verdad que en Occidente cuesta, pero sí que hay lógicas, ¿no? De matriarcado en lo cotidiano. Yo creo que es posible reconocer
no oficialmente, ¿no? Digamos, pero que es posible reconocer a través de categorías que están ahora siendo reivindicadas como la sororidad, ¿no? La lógica del cuidado, mayor apertura a lo comunitario, no de entender solo la lógica que arrastraba la esfera pública, ¿no? del sujeto, ¿no? Sino entender cómo pues, el cuidado, por ejemplo, nos atañe a todos, etcétera, y insertarlo en la esfera pública. Pero bueno, recogiendo toda esta reflexión, me interesaría un poco conocer también tu opinión sobre en qué ha cambiado el concepto de racionalidad el feminismo, la ruptura de estos dualismos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha contribuido a construir o a desafiar o a poner los cimientos en otro tipo de racionalidad? Sí, pues, hombre, claro, lo que está bien lo que dices tú, ¿no? Que también me hacía pensar a mí, claro, a medida que vamos entendiendo cómo se deconstruye, ¿no? Cómo se va deconstruyendo la racionalidad, hemos ido entendiendo mejor cómo la habíamos ido construyendo. En realidad ha sido un poco al revés, al ir sumando críticas, la crítica de los esclavos, la crítica de los negros, la crítica de las mujeres, la crítica de los discapacitados, la crítica de los no sé qué, pues la comparación con ¿no? Hemos ido como entendiendo que en realidad habíamos hecho de la razón algo natural, cuando en realidad es una categoría que necesitábamos como natural y en realidad no lo era. Estaba apoyada en todas estas, como tú dices muy bien, en estas dos categorías binarias, casi siempre, naturaleza-cultura, hombre-mujer, racional-emocional, no sé qué, no sé cuántos, y habíamos ido construyendo a partir de ahí una forma de racionalidad. Con respecto a cómo el feminismo habría ido, yo creo que esto es un poco, ¿no?, lo que más o menos he venido contando, y cómo ha cambiado la forma de racionalidad. Hombre, es una... Puede cambiarlo. Claro, o la está cambiando, claro, es una pregunta difícil, claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que en Butler y en otros autores, claro, se ve ¿no? Este elemento de que esas categorías, por ejemplo, ahí nos ha enseñado el feminismo, por ejemplo, una cierta forma de feminismo, que esto ya sé que es un tema delicado, pero hay un cierto tipo de feminismo que tendría que ver con este balderiano y tal, que nos ha enseñado precisamente que el concepto, el binomio naturaleza-cultura es un binomio construido, por ejemplo, ¿no? Y que en realidad la naturaleza es un constructo también, que la naturaleza no es natural, sino que la naturaleza es porque alguien dice que lo que es natural, que la naturaleza no es algo que se dé por sí, ¿no? Que no hay nada que se dé por sí mismo, y que incluso la naturaleza es una construcción. El concepto de naturaleza que manejamos es un concepto de naturaleza, pero es un concepto que tiene que pasar por ese proceso de construcción conceptual, y que todo pasa por ese proceso de construcción conceptual histórico, en este sentido, que además es un proceso, como tú decías, dinámico, histórico, y que no es la intelección de los eidos platónicos, que no funciona así, inteligiendo un eidos platónico, sino que funciona precisamente en una performatividad histórica a lo largo de los años, con prácticas sociales, con ciertas violencias, con ciertas hegemonías, en fin, con todo el proceso que conlleva que al final puedas caracterizar la naturaleza de una determinada manera, que la naturaleza es lo menos natural del mundo, vamos, al final, que es una construcción como cualquier otra. Haber entendido eso, yo creo que es una de las grandes aportaciones o de los grandes desarrollos que ha proporcionado el feminismo. Yo creo que el feminismo es una de las filosofías más potentes que ha habido desde el siglo XX, desde luego. O sea, como herramienta crítica es muy poderosa. Ha producido grandes... Con respecto al concepto de racionalidad, nos ha enseñado eso, que es un constructo, y que además en ese constructo hay intereses, y que uno de los intereses es preservar determinadas hegemonías y preservar bajo un concepto de universalidad, además, que esto nos ha llevado a repensar otra vez el concepto de universalidad también, en Butler y en otras autoras, claro, que están pensando en eso, ¿no? Que no es un concepto tampoco, que es un concepto normativo, y que es un concepto también articulado. Entonces, ahora mismo se me ocurre eso, no sé, lo mismo dentro de un rato se me ocurre algo mejor, pero vamos, no sé, en el momento creo que sí, que yo creo que el feminismo ha consolidado esta idea, ¿no?, de que la racionalidad es una construcción. Sí, de acuerdo contigo. No sé, quizá añadiría que me parece casi como en la agenda, ¿no?,
seguir disolviendo mucho la separación entre la esfera pública y privada, sobre todo. También. Y lo unido que está eso a la concepción, emoción, razón también. Sí, claro. Lo que se considera ámbitos de lo emocional y ámbitos de lo racional tradicionalmente. Creo que está muy ligado con lo público, lo privado de nuevo. Claro. Creo que sería lo que también. se está insistiendo mucho en la agenda, ¿no? Quizá como tema pendiente. Claro. Sí, la feminización ahora mismo como elemento que trata de introducir precisamente esos aspectos de esa nueva relación entre lo público y lo privado, que no es una relación tampoco natural, que es una relación también forzada, que también construida, y que sin ese ejercicio de conceptualización de lo que es lo público y de lo que es lo privado y lo íntimo, no solamente lo público y lo privado, sino lo íntimo, ¿no? Cómo se juegan ahí esas categorías que no son exactamente iguales y yo creo que el feminismo desde luego es que te había entendido en concreto con la racionalidad, es que a lo mejor no me he explicado. También, si es que todo está relacionado. Por eso, todo está relacionado y por eso respondía solo con Podría respecto ser a la eterno este racionalidad. debate, pero sí. Gracias. Bueno, pues gracias a vosotros y nada, y a vosotras.